Bueno, me presento, soy David Rojas de la Universidad de Santiago de Chile y voy a presentar una ponencia que se titula Pablo de Roca, legislador universal, el kantismo, a caballo por la literatura chilena. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña introducción al personaje porque creo que sería un poco abusivo a hablar sobre Pablo de Roca, siendo que no es un poeta muy conocido a nivel latinoamericano o fuera de Chile. Y de hecho, en Chile también es muy pobremente conocido. Pablo de Roca nace en Licantén, según Nain Nomes, que es también un profesor de la Universidad de Santiago que es muy estudioso de la obra de Pablo de Roca. Nace en octubre, pero según el mismo Pablo de Roca, nace el 31 de marzo. Hay un problema ahí con el nacimiento de este poeta. Nace en 1894 y desarrolla toda su infancia en los campos de Talca y del centro-sur del país. Bueno, no hay problema, es que está bien. Entonces, vale. La crisis económica. Oye, Neruda. Bueno, les cuento una anécdota. Hay un libro que toma varios elementos de una disputa que hubo entre De Roca, Neruda y Huidobro, que se llama La guerrilla literaria, que la escribió Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo en Chile. Y cuando ella presentó el libro de Pablo de Roca, se apagaron todas las luces. Bueno, esto no tiene nada que ver, bueno, es solamente una ponencia, pero puede ser que el espíritu de Pablo Neruda anda apagando así las luces. Bueno, como iba hablando sobre Pablo de Roca, su infancia, él la vive junto a su padre en las montañas cordilleranas, en el centro sur de Chile, donde conoce arrieros, conoce contrabandistas, conoce a estos personajes, entre comillas, como míticos de Chile, de estos elementos que serían como el gaucho en Argentina, ¿cierto? Como ese gaucho malo y bueno que dice Sarmiento tal como eso, De Roca también conoce estos personajes en carne y hueso y lo escribe luego en su poesía. De esa infancia pasa a un seminario, donde estudia asiduamente la Biblia, donde también estudia otros textos que no están permitidos en el seminario y por eso lo expulsan. Estos textos son los textos de los liberales y los pensadores de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y a Nietzsche. Y por Nietzsche, bueno, echan a Pablo de Roca del seminario. Como evidente, Dios ha muerto y el seminario no hay ninguna relación. Pablo de Roca, estando todavía en Licantén, recibe el libro de la que se hacía llamar Juana Inés de la Cruz, imitando el nombre de otra poeta. Recibe un libro de una mujer que reside en Santiago, y cuando lee este libro, no le gusta mucho el libro. Sin embargo, cuando ve la foto de la poeta, dice, yo me caso con ella, toma el libro, le manda una carta de vuelta, le hace críticas bastante radicales, como es De Roca, y se va a Santiago y se casa con la que luego se va a llamar Winnet de Roca, una gran poeta, no diré poetisa porque es como rebajarla, ¿no? Una gran poeta, a la altura de Elmira Agustín y a la altura de Juana Ibarburu, con la cual tenía correspondencia. Y con ella, Pablo de Roca tiene varios hijos y genera lo que él va a llamar después el clan de Roca, que es él con todos sus hijos y todos los intelectuales de la época que están de acuerdo con sus posturas políticas, estéticas, etcétera. Y con ellos desarrolla esta, entre comillas, escuela, este ejército irregular de intelectuales en Chile. Un ejército irregular equivalente quizás
al que desarrolló Vicente Huidobro y Pablo Neruda por su parte. Esta, entre comillas, escuela que plantea Pablo de Roca tiene que ver con el rescate de la chilenidad, por una parte, con entregar los elementos fundantes del Chile profundo. ¿Sí? Una cita ahí a un compañero. Y con este mito fundacional de lo nacional popular, ¿sí? Pablo de Roca es lo más representativo del periodo nacional popular en Chile, ¿sí? Que es este rescate de los intereses de los sectores populares, de las clases bajas, que va subiendo y va tomando significancia en los programas políticos, en los partidos que van naciendo, ¿sí? Pablo de Roca participa en la Federación de Estudiantes de Chile, que en su tiempo era la única federación que existía de estudiantes universitarios, participa en esas grandes movilizaciones que esta encabeza, participa también en la IWW, que era la International Workers of the World, que era algo así como la internacional de los anarquistas, o la organización que atraía a todos los anarcos en ese tiempo, donde también pasó Neruda, antes de hacerse comunista. De Roca también se hizo comunista después, Vicente Huidobro también pasó por ahí. Y, en fin, Pablo de Roca se fue construyendo su discurso con este Talca que traía a la espalda, donde él había nacido, el Licantén, esta zona rural de Chile, y con el discurso abrazador de las nuevas ideas sociales que se iban desarrollando al calor de las organizaciones sociales que también iban naciendo en Chile. Por ende, el discurso de Pablo de Roca tiene varias afluentes, por decirlo de alguna forma, o fuentes donde él rescata elementos. Por una parte, está este tono mesiánico de Pablo de Roca, que lo saca por una parte del seminario y la Biblia, por otra parte, sus lecturas de Nietzsche. Está también este elemento marxista del socialismo científico, entre comillas, que de Roca rescata de su paso por estas organizaciones y luego de su entrada al Partido Comunista. Y también está el elemento de Freud y de Kant, que es lo que voy a hablar ahora. Freud y Kant porque él estudia filosofía y letras en la universidad, y creo ingeniería también, pero ninguna la termina. Y luego es académico de la Facultad de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y bueno, lo echan por propagandista, pero estuvo a un voto, se cuenta la anécdota, estuvo a un voto de ser el decano de la Facultad de Bellas Artes, que hubiese sido, pero tremendo, ahora lo recordaríamos. Bueno, ese es Pablo de Roca. Sus hijos van dejando también su huella, van extendiendo esta escuela, entre comillas. Está José de Roca, un gran pintor que estuvo en México exiliado, hizo grandes cosas. Está Lucó de Roca, también otra pintora. Está Carlos de Roca, su hijo surrealista, que estuvo en el grupo La Mandrágora, que es como la representación del surrealismo en Chile, ¿sí? Y bueno, a Pablo de Roca se le muere Carlos de Roca, se muere Pablo de Roca hijo de un balazo, y luego él se suicida en el 10 de septiembre de 1968. Bastante solo, y también se había muerto su mujer, Vinet de Roca, de un cáncer gástrico al parecer. Y se muere en una soledad que él describe muy bien en sus poemas de la última etapa. Uno de estos poemas, el Canto del Macho Anciano, uno de los más conocidos también, y el que le daría la posibilidad de ganarse el tantas veces negado Premio Nacional de Literatura. El poema dice, bueno, es muy largo, pero esto es un fragmento. El poema dice más o menos así: viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve, y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos, y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos, y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes, labrada con palancas universales o como bramando. ¿En qué bosque de fusiles nos esconderemos de aquestos pellejos ardiendo? Porque es terrible
el seguirse a sí mismo, cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo, y se nos quebraron las manos y los dientes, mordiendo hierro con fuego. Un fragmento del canto del macho anciano. Con esta introducción paso a leer ahora el ensayo sobre De Roca, legislador universal. Dos mundos opuestos, el mundo de la reflexión racional y el mundo de la intuición arracional, el mundo de los conceptos y el mundo de las imágenes. Pablo de Roca, Arenga sobre el arte. La literatura y la filosofía han dialogado largamente en la historia de la humanidad. El poema de Parménides de Elea, los diálogos platónicos, la consolación de la filosofía de Boecio o la doble faceta de filósofo y escritor de muchos pensadores de la modernidad y la posmodernidad hasta nuestros días, son muestra fehaciente de esta relación. En la literatura hispánica, este diálogo está en parte documentado. Los fragmentos de artículos y libros de crítica recopilados en Historia y Crítica de la Literatura Hispanoamericana por Sedomil Goich son un buen presente. No es difícil observar la relación literatura-filosofía, puesto que la filosofía cataliza de alguna forma el pensamiento de una época, lo representa. Podríamos convenir con David Hume en que la filosofía, en la medida que rebasa consciente o inconscientemente lo académico, cumple con ser el canal natural de vulgarización de lo científico, y la categoría de novedad en literatura, como lo ha sido en toda la modernidad, dice relación en general con los adelantos actuales en las áreas de mayor desarrollo del conocimiento científico. Decir qué fue primero, si el diálogo partió por el lado de la ciencia y la filosofía o por el lado de la literatura, es pretender demasiado, y no es necesario. Si podemos decir, en cambio, que el diálogo ha tenido fases multidireccionales y multifactoriales como todo fenómeno humano, e incluso, con los posmodernos, pretendidas fases de identidad, es interesante notar como ejemplo la importancia que le otorga Freud a la novela psicológica de Dostoyevsky en su posterior proyecto psicoanalítico. Si bien, para comprender dicha relación es importante tener conciencia de los movimientos literarios más importantes, más hegemónicos, de cuya relación con la filosofía ya hay suficiente crítica, mi propuesta es echar un vistazo a aquellos movimientos contrahegemónicos con relación a los proyectos más notables por la crítica y más publicados por las editoriales. Es interesante en este sentido la literatura de Pablo de Roca como fenómeno contemporáneo al boom literario latinoamericano. Esta constituye uno de los más importantes proyectos literarios contrahegemónicos nacionales. Como tal, no ocupo por principio en dichas empresas editoriales, como se infiere del siguiente fragmento de entrevista, una entrevista que le hicieron a Pablo de Roca luego de ganado el Premio Nacional de Literatura en 1968. El periodista le dice: entre los escritores importantes de este país, usted es prácticamente el único que ha tenido que editar sus propias obras. ¿Por qué? Pablo de Roca contesta: ¿soy el único, como lo afirman ustedes? Bien, perfectamente. Y si soy el único que no encontró al editor que no buscó, editándome yo, o no me buscaron los editores, porque no he de ser un poeta comerciante entre poetas. Esta negación de principio se acerca a la posterior posición de Mario Benedetti, quien acusa a los escritores del boom de representar una mafia mucho más interesada en premios que en su contexto social. Aquí ven un pie de página que creo que tiene que ver un poco con lo expuesto por el compañero de mesa. Entre otras posiciones se acercan también Benedetti y de Roca. Es el caso de la pretensión de autonomía del poeta respecto de la sociedad. En este sentido, critica Benedetti a Octavio Paz. Como escritor, dice Octavio Paz, mi deber es preservar mi marginalidad frente al Estado, los partidos, las ideologías y la sociedad misma. El ideal de la literatura como un oficio más de la sociedad defendido por Benedetti tiene notables similitudes con la posición rockiana. Benedetti dirá, por ejemplo, que como cualquier gremio, el escritor no puede ser neutral porque la lucha de clases lo trasciende. Y, abro comillas, la pretensión de marginalidad para el escritor es tan absurda como injusta. Mario Benedetti, el escritor latinoamericano y la revolución posible.
La preponderancia de ciertos autores por sobre otros está siempre condicionada por criterios extraliterarios, aun cuando uno podría decir que avala la primacía de determinado autor por un talento innegable, lo innovador de su obra o la aceptación del público. Nadie podría negar lo esencialmente político de los fenómenos literarios. Puestas las premisas, es doblemente interesante el estudio de obras alternativas. En este caso, me sumo al actual interés de mi generación en Chile por la obra de Pablo de Roca, que considero, junto con la de Humberto Díaz Casanueva, una de las más interesantes para abordarla desde la filosofía académica. Humberto Díaz Casanueva fue, entre otras cosas, alumno de Heidegger. Pablo de Roca, o Carlos Díaz Loyola en su acta de bautizo, representa no solo la urgencia del periodo de lo nacional popular, sino también el mito vivo de Chile. Toda su obra estuvo centrada en la chilenidad, en la esencia del Chile republicano construido bajo el relato de la modernidad tardía, en la que incluyó elementos de la literatura y la filosofía europea. Entre ellos se encontrará Manuel Kant, de cuya lectura de Roca extrae su actitud y posición literaria, pretendiendo asumir un compromiso ético en cada uno de sus actos. Es en este elemento de su poesía y su vida donde reside lo que llamaré la beta kantiana del pensamiento rockiano, en el hecho de que cada verso, como cada acto de su vida, representa un compromiso reductible, universal y categórico con la humanidad, como el de un legislador universal para el imperativo categórico. También, la discusión sobre la filosofía implícita en la poesía rockiana nos servirá para identificar una de las categorías siempre presentes en la tradición del pensamiento revolucionario, aquella que tiende a una ética universal y necesaria, y la otra que tiende a una ética histórica, que es el caso de, y dialéctica, que es el caso de Hegel. Bueno, respecto a Kant, voy a poner una mirada global mínima para que se entienda a lo que se refiere cuando hablamos de kantismo sobre la literatura chilena. Para Carlos Pérez, profesor chileno, la tradición filosófica moderna se puede definir como tal solo después de la obra de Tomás de Aquino. El importante impulso que le da al pensamiento tomista a la razón como forma válida de conocimiento, el cual ya no debe depender de las coincidencias con las verdades de la revelación, es el primer atisbo de lo que vendrá a consolidarse definitivamente con Descartes. Descartes abre las puertas del conocimiento para el asalto de las dos corrientes más importantes de la filosofía moderna, el empirismo y el racionalismo. La diferencia es que la filosofía de Tomás de Aquino tiende a plantear una suerte de virtualidad del paralelismo entre razón y revelación, dado que la verdad es una sola y está únicamente en Dios. Toda verdad de la razón será de la revelación. En cambio, en Descartes, y desde Descartes en adelante, el paralelismo de una forma de conocimiento y otra seguirá siendo irreconciliable. La razón será la que, mediante la duda metódica, separará las formas del conocimiento racional de la fe. La fe no debe cumplir tareas filosóficas, ni la voz, Dios, la de hipótesis ad hoc de ningún pensamiento riguroso. Pero si la duda inunda el pensamiento escolástico y diluye las confianzas, ¿en qué debemos confiar? El empirismo dirá la experiencia, el racionalismo la especulación racional. Solo con la publicación del ambicioso proyecto criticista de Kant quedará relativamente demarcado el rango de cada una de estas corrientes y sus posibilidades de conocimiento. Del empirismo, Kant dirá que, de llevarse hasta sus últimas consecuencias, genera el escepticismo, con lo cual alude a la obra de David Hume, quien lo despertaría de un sueño dogmático y a quien busca combatir, y del racionalismo dirá que lleva al dogmatismo, aludiendo entre otras a la obra de Jorge Berkeley. Junto con ello, Kant no aceptará una de las bases del pensamiento metafísico de la escolástica anterior, la posibilidad de un conocimiento intelectual por medio de la intuición. Lo que está más allá del conocimiento como intuición intelectual será el noumeno, referido como cosa en sí incognoscible. Así las cuerdas paralelas de Tomás de Aquino no confluirán en la verdad única de Dios, el cual desde Kant solo se puede postular como idea necesaria, sino que generarán únicamente el enlace en la experiencia, la unidad de lo múltiple, mediante las categorías definidas en el sujeto y por el sujeto, pero sin llegar al conocimiento de la cosa en sí. La problemática de la cosa en sí tiene además importantes implicancias en su ética. En este sentido nos referimos a uno de los puntos centrales de la obra de Kant, desarrollados en su crítica de la razón pura. Es clara la formulación kantiana del imperativo categórico en los términos siguientes de su crítica de la razón práctica. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Para Carlos Pérez,
profesor, como dije, de filosofía en Chile, todo el pensamiento moderno culmina con las dos obras sistemáticas que rebasan los márgenes del mero pensamiento. Tal como el imperativo categórico kantiano, la ética hegeliana rebasa el campo de la especulación filosófica, pero ya no en el afán de dictar el sujeto el quehacer de manera imperativa, sino historizando los términos meramente formales del planteamiento kantiano anterior. De esta manera, Hegel plantea una ética necesariamente histórica. En este sentido, quiero mostrar cómo la poesía y el pensamiento rockiano recibe una gran influencia del proyecto ético ahistórico del ideal de hombre como legislador universal de Kant, incluso por sobre el hegelianismo y el marxismo que mayormente profesaba en sus poemas. Pablo de Roca y la función de la poesía social bajo el imperativo categórico de decir la verdad. La poesía social de Pablo de Roca se caracteriza por imprecar y denunciar mediante el uso indiscriminado a veces del panfleto y la diatriba. Esto, si bien Pablo de Roca lo define en varios artículos de su revista Multitud y en sus dos libros de estética como parte de su estilo, es también a la luz de sus constantes citas a Kant, parte de un pensamiento con fuertes basamentos en la visión kantiana de la ética. La ética kantiana constituye el motor intelectual de la actitud rockiana hacia su medio y entorno. Es observable en los textos dedicados por Pablo de Roca a Pablo Neruda, como también en el conflicto de Roca-Huidobro-Neruda, los cuales tocan puntos específicos en la actitud del vate. Pero es en su poesía y su estética donde más claro queda su inspiración kantiana, aunque a veces visceral, nietzscheana y nihilista. Un ejemplo claro de lo expuesto está en su poema Epitafio a la tumba de Juan el Carpintero, de su libro Los Gemidos de 1922. En una parte, tiene 3 partes, dice: ejerció diariamente el grande sacerdocio del trabajo desde el alba, pues quiso ser humilde e infantil, modesto en ambiciones. Los domingos leía a Kant, Cervantes o Job, hablaba poco y prefería las sanas legumbres del campo. Vivió 63 años sobre la tierra y falleció en el patíbulo por revolucionario. RIP. En este poema podemos ver la actitud categórica de sus actos morales extendidos hacia la otredad de manera imperativa e impositiva, en función de una universalidad del acto moral. En el verso, que está más arriba, no lo leí, juzgaba a los demás según su espíritu, está expresada la actitud de quien asume un proyecto de ética universal. Para Naín Nómez, académico y connotado estudioso de la obra de Roca, Juan el Carpintero en realidad es el autor mismo, al igual que sucede en Moisés, Jesucristo, Satanás, Raimundo Contreras, entre otros textos de Pablo de Roca, tesis a la cual el suicidio posterior de Pablo de Roca en 1968, y siempre que haya sido de Roca haya nacido en octubre, a los 73 años justos daría la más amplia probabilidad. Torretti plantea que la ética kantiana, al contrario de lo expresado por los hegelianos, no es meramente formal, y aunque escape de su proyecto criticista, plantea ciertos valores como fines morales válidos en sí. Sin embargo, para los hegelianos, cada hecho mirado del kantismo no se puede juzgar justamente porque los fines como tales pertenecen al plano de lo en sí indeterminado. De Roca, además de las críticas kantianas, tenía la Biblia como libro de cabecera. Su primer seudónimo, por ejemplo, Job Díaz, se llama Carlos Díaz y se pone Job, muestra la influencia de sus años en el seminario y libros con marcada inspiración cristiana lo acercan a César Vallejos. Dada la función liberadora y revolucionaria de los personajes bíblicos en la literatura kantiana, podríamos incluso hablar de un proyecto que se anticipa al de otros filósofos latinoamericanos ligados a la teología de la liberación y la educación popular, como en el caso de Freire. En Pablo de Roca se mezclan estas vertientes, el kantismo y la autosuficiencia de los actos morales, Nietzsche y el superhombre, Freud y el psicoanálisis, y el marxismo-leninismo, estalinismo, así lo llama él, junto con Neruda y otros más se suman al estalinismo como tal. Lo más representativo del diálogo de influencias que del pensamiento rockiano aparece en su libro Arengas sobre el arte. En él plantea su sistema colocando la contradicción entre la conciencia y la subconsciencia como paralelos de la contradicción entre razón e intuición, nociones derivadas de las facultades propuestas por Kant en la primera crítica. En ella, mediante la extrapolación histórica del fenómeno subconsciente, va formando modelos de sujetos tanto para el arte como para la historia, donde el arte es el área de lo racional, o dicho en otros términos, lo que no deriva del uso de la razón, ni puede ser objeto de su aplicación. Sin embargo, siendo su obra ensayística de gran interés, como en toda su obra gana la enumeración a la profundidad. Respecto a este punto es importante el análisis realizado por Mario Ferrero
en su libro Pablo de Roca, guerrillero de la poesía. Creo que no existe en otro lugar una investigación respecto a este tema. Dice Mario Ferrero, resumiendo, hay dos formas de conocimiento: el conocimiento lógico, analítico, racional, que opera a través de la reflexión, genera el concepto, desemboca en la ciencia y la filosofía y representa los hechos de la conciencia, y el conocimiento alógico, analítico, racional, que opera a través de la intuición, genera la imagen y la religión y representa los hechos que están más allá de la conciencia. Con ello, de Roca se adelantará a las discusiones en torno a la posibilidad, por ejemplo, de una lógica del descubrimiento científico y la posición popperiana sobre la imposibilidad de una reconstrucción racional del momento del descubrimiento científico o el momento de eureka, tomando por analogía la creación artística como fenómeno arracional. De Roca también repetirá su tesis sobre la racionalidad del fenómeno artístico en su discusión inédita para los estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El conocimiento estético y el conocimiento lógico son contrarios, y con esto hace obvia referencia a las facultades de la razón. Otra de las líneas claramente kantianas de Pablo de Roca es cuando él ocupa su léxico en esta misma entrevista de La Nación en 1968, donde le preguntan cuáles han sido los mayores obstáculos de su carrera literaria. Y de Roca dice: la pobreza y el imperativo categórico de decir la verdad. Toda la verdad, repite tercamente. En estas líneas, Pablo de Roca ocupa elementos del léxico kantiano para enfatizar en lo que técnicamente no es el imperativo categórico, porque el imperativo categórico es uno solo. Más bien sería una máxima solamente con valor subjetivo, o un imperativo hipotético. Sin embargo, buscó establecer en lo que él hacía una ley moral universal y necesaria, subordinando a ello la voluntad, al comparar por analogía el orden del cielo estrellado sobre mí y el orden moral dentro de mí, lo que hace Kant. Él lo replica de cierta forma en su quehacer. Las citas de Pablo de Roca a Kant, con esto termino, son innumerables y muchas veces poco sustanciales. Sin embargo, en general se centran en las implicancias estéticas de su proyecto criticista. Pero lo más importante es que de Roca, con cada uno de sus actos escritos, cree estar cumpliendo con el imperativo categórico, razón por la cual toda su actividad literaria y personal incluso está fundada intelectualmente por un orden supuestamente universal y necesario. Esto, sumado al leninismo que profesaba, podría ser la razón que determina la intempestiva actitud rockeana, una forma de leninismo kantiano, si se puede construir. De Roca es un poeta que asume compromisos en cada acto, es un legislador universal según su propia actitud que, como Kant y la modernidad ilustrada, impone su forma de racionalidad al otro, reconociéndolo como un igual sin más. Para terminar, y tomándome de las palabras de Hegel, cuando dice que la verdad entendida históricamente de la Revolución Francesa con todos sus crímenes, juicios y tropelías es el kantismo, considero que haría justicia decir que la verdad para Pablo de Roca y toda su escuela en tanto ejército irregular también fue y todavía es el kantismo. Eso, compadre.